De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración
adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Yeah. Vivo está. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. El Rey, derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu
nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Yeah. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga mucho más. Buenos días, familia, nos alegra mucho poder estar conectados en estos tiempos con ustedes por medio de esta plataforma. Así es, y les pedimos que nos conectemos completamente con la palabra de Dios, con ese mensaje que viene de parte del Señor en estos momentos. Así es, porque sabemos que será una palabra de mucha edificación para nuestras vidas. Bendiciones. Dios les bendiga. Muy buenos días, familia. Es un gran privilegio que podamos nuevamente nosotros vernos a través de este medio virtual. Este es el día que Dios hizo para que nosotros nos acerquemos más a Él. Cada día que Dios hace es una magnífica oportunidad para nosotros relacionarnos con Él, conocer cuál es su voluntad y poder vivir alineados a su propósito. Así que para nosotros es un gran honor tenerles. Para nosotros es también una gran responsabilidad de parte de Dios poder enseñarles, poder traer el mensaje de Dios que va a reconfortar tu vida, que va a darle aliento a tu espíritu y que también va a renovar tus fuerzas. Entonces, en esta preciosa mañana vamos a elevar una oración para que sea Dios glorificándose sobre tu vida, sobre tu familia y cualquiera sea tu condición. El toque de Dios que sana y que salva te favorezca en este día. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este precioso día, Dios mío. Gracias porque tu presencia está con nosotros, Padre mío. Gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece, que nos guía, que nos alienta. Gracias, oh Dios, por toda esta linda gente que hoy, oh Dios, tú has convocado para escuchar tu palabra y para, oh Dios, seguir en el proceso que tú, oh Señor, nos has iniciado. Padre, quieras tú en este día hacer aquello que nosotros no podemos hacer, Dios mío. Quieras tú, oh Dios, traer tu gloria, oh Dios, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro departamento, sobre nuestra nación, Padre mío, sobre cualquier lugar en el mundo donde, oh Padre mío, a ti, Señor, se te reconoce. Padre, ten misericordia de todas las naciones y oramos para que en el nombre de Jesús, con tu palabra, tú ministres a nuestro corazón, Dios mío. Añada lo que haga falta, quite lo que esté de más y podamos ser fieles hijos tuyos, Dios. Quieras tú en esta mañana, Padre mío, hacerme vaso de honra, Dios, y que pueda el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, causar el impacto y el propósito que está en tu corazón, Padre mío. Que las palabras que yo hable sean tus palabras y que las que yo diga de mi cuenta sean para glorificarte a ti. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar en las aguas profundas de la palabra de Dios y esto va a ser una gran bendición. Vamos a hacer hoy una lectura del Evangelio según Mateo en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 21 y el versículo 22. Y nos será útil para abordar
el tema tiempo de juicio. Y no les puedo decir que este tema lo he elegido porque Dios habló en forma audible, ni porque Dios habló a mi corazón directamente, ni porque me habló en una visión. No puedo decir eso porque no fue así. Es simplemente que en los diálogos que he sostenido con algunas personas en estos días ha surgido esa inquietud. ¿Es este un tiempo de juicio el que estamos viviendo a nivel de nuestra nación, a nivel del mundo? Y bueno, ante esas preguntas, consideré que era importante que abordáramos este tema, que era edificante, mirar lo que dice la Biblia y a la luz de la Biblia, entonces poder discernir si este es un tiempo de juicio o no. Pero al hablar de este tema, cabe anotar que quien les habla, no soy un moralista, ni tampoco pretendo decir que soy infalible. Soy solo un hombre que tiene muchos deseos de ser regenerado a través del proceso de la formación del carácter de Cristo. Y soy consciente que necesito cada día estar rodeado de la misericordia de Dios para poderme sostener, para poder mantenerme en pie. Además, anhelo fervientemente que mi eternidad sea con Cristo. Ese soy yo. Y con eso pues aclaro que igual soy un hombre que falla. Y por causa de eso necesito de Dios cada día. Así que en este día yo estoy agradecido con Dios porque yo me uno a todos aquellos que pues nos consideramos vulnerables ante el ambiente que nos rodea. Bueno, para abordar ya la lectura que tiene que ver con el Evangelio según Mateo en el capítulo 5, versos 21 y 22, como mencioné, quisiera que inicialmente nos hiciéramos un par de preguntas con las cuales vamos a estar meditando. Y la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Vivimos en todo el mundo con la afectación de la pandemia del COVID-19 un juicio de Dios? Entonces, ahí está la pregunta planteada. La primera pregunta. Y tal vez tú ya tienes una respuesta, ¿cierto? Y la respuesta la vamos a validar con lo que dice la palabra de Dios. Y la otra pregunta, para reflexionarla y tenerla allí, con la cual esperamos que en el desarrollo de esta enseñanza se pueda obtener una respuesta apropiada. Estamos ante una crisis mundial generalizada en lo social, en lo económico, en la salud, en la familia. Entonces allí también está planteada la otra pregunta. Y ahora sí, vamos a la lectura del texto bíblico que hemos tomado como referencia en esta mañana. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Amén a la palabra de Dios. Está Jesús enseñando y toca algunos temas que no habían sido bien interpretados con la ley que Dios había establecido a través de Moisés. Y algunos judíos estaban interpretando mal. El maestro Jesús está llevando a una mayor dimensión el efecto de este mandamiento, entre otros que allí plantea en el capítulo 5, y muestra cuál era la voluntad de Dios en relación a estos temas. Debemos recordar que como este y todos los mandamientos, nosotros no tenemos la capacidad de cumplirlo o de obedecerlos. Necesitamos
al Espíritu Santo para que nos ayude a vencer toda tentación y podamos ser obedientes. Y solo a través de Jesús es que podemos ser vistos delante de Dios como justificados. Jesús también, a partir de este versículo, lleva los mandamientos que Dios estableció por medio de Moisés a un mayor alcance de los que ya estaban planteados y que habían sido enseñados en tiempo anterior. Jesús habla sobre los efectos de incumplir esos mandamientos, de no obedecerlo, y sobre la gradualidad de las penas. Es así como, por ejemplo, en el versículo 21, Jesús dice estas palabras: quien cometía asesinato era conducido para juicio, es decir, constituía un delito o pecado el atentar físicamente con otra persona, y eso estaba claro. Eso era lo que estaba planteado antes de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa ahora después de Cristo? Bueno, Jesús abre aquí el panorama, verso 22, él dice, introduciendo un argumento de lo que está en el corazón, porque allí es donde se inicia el mal, los delitos, el asesinato, por ejemplo, etcétera, etcétera, se inician en el corazón del ser humano. Y por eso es que Jesús va más allá de lo que estaban interpretando los judíos en relación a lo que estaba establecido en la ley o en los mandamientos que Dios había dado a través de Moisés. ¿Y qué dice Jesús en relación a este punto en el verso 22? Él dice tres cosas: que va a juicio quien se enoja contra alguien. ¿Te has enojado contra alguien en estos últimos días? Entonces Jesús está diciendo que hay una consecuencia y es ir a juicio. Segundo, él dice, va ante tribunal quien le diga a otra persona idiota. ¿Le has dicho esta palabra a alguna persona? Yo creo que más de uno tenemos que pedirle perdón a Dios, o le hemos tenido que pedir perdón a Dios, porque andando en las calles, por ejemplo, de nuestra ciudad, cuando vemos a un mototaxista que se cruza, cuando vemos que un carro nos quiere arrollar, cuando vemos alguna imprudencia, nosotros muchas veces decimos en el carro, si vamos conduciendo o donde vayamos, decimos, qué idiota. Y ante esto, pues, habrá que pedir perdón, ¿no? Tercero, corre el peligro de ir a los fuegos del infierno. ¿Quién? Quien maldiga a otro. De igual manera, muchas veces somos precipitados en momentos de rabia y de odio y maldecir. Y miren ustedes claramente cómo el Señor Jesús nos enseña estos tres efectos que tiene el hecho de enojarse contra alguien, el hecho de decirle idiota a otro y ofenderle, o el hecho de pronunciar maldiciones. Juicio en todos los casos. Ahora bien, la palabra clave aquí, y que se repite tanto en el verso 21 como en el verso 22, es la palabra juicio. Y esa palabra del original en el griego es la palabra crisis, con K, y el significado es decisión. Por tanto, juicio o los juicios de Dios son las decisiones que Dios toma según su buen parecer. ¿Respecto a quién? A la humanidad, en relación a los comportamientos que ha tenido la humanidad. Y Dios los realiza en sabiduría, siendo Él el Dios de justicia sobre toda la creación, la cual Él formó, y Él tiene el derecho de someter a juicio en razón a que Él le entregó la creación al ser humano para que el ser humano la administrara, pero no para que fuera el dueño. Entonces el dueño
se llama Jehová de los ejércitos, tal y cual como lo dice el Salmo 24. Ahora bien, la Biblia menciona un juicio que Dios hace a las almas y también habla del juicio final, el que es mencionado como el día final. Pero como antesala a esos juicios, el juicio a nivel individual contra el alma y el juicio del día final, como antesala, Dios en su infinita misericordia permite unos acontecimientos que son encaminados a manera de reprensión o de corrección, porque Dios es el Padre que ama, y Él dice de sí mismo que el Padre que ama a su Hijo lo corrige, lo disciplina, en tanto que Dios permite que al ser humano le vengan situaciones difíciles. Dios permite que el ser humano pase por momentos de tragedia. Dios permite que sobrevengan enfermedades. ¿Para qué? Para hacernos reflexionar, para que hagamos un pare, para que hagamos una pausa y nos volvamos en sí, de tal manera que recompongamos el camino y nos volvamos a Dios en arrepentimiento y de corazón, como lo indica la conocida historia del hijo pródigo. La Biblia dice que este hijo, el llamado hijo pródigo, después de haberse ido de su casa, de haber abandonado a su padre y a su familia, él se gastó toda la herencia, y cuando quedó en escasez, cuando quedó totalmente abandonado y como un pordiosero, él dijo: yo porque estoy viviendo así. Y la Biblia menciona que él volvió en sí, hizo esa pausa de reflexión y él dijo: iré a casa de mi padre, porque allá nada me faltará, y así sea que vaya como obrero, así sea que vaya como trabajador, yo sé que allá tendré todo. Y ese es lo que de alguna manera Dios espera del ser humano que está sin Cristo. Aleluya a esta palabra. Entonces tenemos que volver en sí. Ahora bien, yo no estoy diciendo que las enfermedades vienen por causa del pecado. No es lo que estoy mencionando. Porque inclusive hay personas que viven en obediencia y sin embargo son sometidos a procesos de prueba, de dificultades, de sufrimiento, y así lo consagra la palabra. En Romanos 12 dice: gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Note eso, perseverando en el sufrimiento. Y esto fue escrito a la iglesia cristiana en Roma. De tal manera que el ser humano vive estos momentos precisamente porque estamos viviendo en un mundo plagado de contagio y plagado también de desobediencia y de maldad. Así las cosas, entonces nos podemos hacer otra pregunta. ¿Qué plaga le hace más daño a la humanidad? ¿El COVID-19 o la plaga de la injusticia, la inmoralidad y la corrupción? Que a propósito abundan también globalmente. ¿Qué plaga hace más daño? Los invito a que consulten las estadísticas que están allí a la mano en la internet. Se pueden consultar. Y lo que pasa es que el COVID-19, por su alta agresividad al contagio, puede lograr que los sistemas de salud de los países, de las ciudades, colapsen, ya que afecta a gran cantidad de gente al mismo tiempo, inclusive al personal de la salud. Por consiguiente, no habiendo quien ayude a los enfermos, pues viene el caos. En cambio, los otros males que mencioné, como la injusticia, la inmoralidad, la corrupción, son venenos que afectan
en forma retardada, pero igual afectan y quizás aún más. Y es por lo cual, de alguna manera, según dice la Biblia, Dios permite que acontezcan tiempos como los que estamos viviendo. Clave aquí también entonces considerar lo que dice la Biblia. Es muy importante recordar que la Biblia dice que no hay condenación ahora para los que están unidos a Cristo en la fe. Y esto debe hacernos pensar también. Les repito, no hay condenación ahora para los que están ligados, unidos en Cristo Jesús en la fe. Bendito sea el Señor. Ahora bien, de manera rápida, hagamos un recorrido por la Biblia acerca de tiempos de juicio que fueron considerados así, juicios de Dios. Y vamos a encontrar que hay varios casos y el cuadro o la característica principal que se presenta en cuanto al origen y la forma de desarrollarse esos tiempos de juicio es similar. Ya sea que el juicio se aplique solamente al pueblo de Dios o ya sea que el juicio se aplique solamente a una persona en particular o ya sea que el juicio se aplique a toda la humanidad. En la mayoría de los casos, ¿saben qué dice Dios? La maldad fue tanta que subió a mi presencia. Es así como, por ejemplo, a nivel del Antiguo Testamento, encontramos el caso de Adán y Eva. Desobedecieron. ¿Qué vino? Un juicio de Dios. Aparecieron entonces los cardos, los espinos, etcétera, etcétera. El caso de Sodoma y Gomorra, que es muy bien conocido. El caso de, en los tiempos de Noé, el diluvio que vino sobre toda la humanidad. ¿Qué decir también sobre el caso de el pueblo de Dios cuando en los tiempos en que construyeron la gran torre o querían construir la torre de Babel? Génesis capítulo 11. Allí también vino un juicio porque ellos quisieron crear fama, quisieron crear gloria y estaban desobedeciendo a Dios en cuanto a que la instrucción era que se desplegaran por todo el mundo, porque Dios se quería glorificar sobre esas vidas y quería darse a conocer. ¿Qué decir sobre el juicio que vino sobre Egipto en los tiempos de Faraón? Mostró un corazón que se resistía y Dios entonces ayudó a que el corazón se endureciera, pues con el propósito finalmente también de Dios darse a conocer, siendo que Egipto era imperio a nivel mundial. ¿Qué decir del juicio sobre el pueblo de Israel cuando pasaba por el desierto camino a la tierra prometida, dirigidos terrenalmente por Moisés? Vino juicio sobre ellos y de alguna manera afectaba a unos y a los otros, a los justos y a los injustos, a los obedientes y a los desobedientes. Porque, por ejemplo, Moisés se dolía cada vez que Dios traía juicio por desobediencia del pueblo. ¿Qué decir del juicio sobre Saúl, siendo el primer rey de Israel? Dios no tuvo que ver con eso. Falló y vino un juicio. Y el juicio fue de graves consecuencias. Y además, David, el segundo rey, el hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo, no fue exento de juicio. Cuando falló, tuvo su reprensión a manera de juicio. Los salmos de David muestran cómo David experimentó diferentes tipos de emociones en esa experiencia de vivir las consecuencias de sus decisiones erradas. En los tiempos del Nuevo Testamento, mire usted lo que pasa. Sobre Jesús vino juicio. Interesante esto. Más allá del juicio injusto que él recibió por hombres en la tierra, también él recibió el peso de la ira de Dios en sustitución de todos nosotros. Lo que debía venir sobre nosotros vino sobre Jesús. Qué interesante.
Además, el juicio que vino sobre la ciudad de Jerusalén, con todo y el majestuoso templo. Además, el juicio que vino sobre los primeros discípulos de Jesús, los cuales formaron la primera iglesia. En los tiempos de la diáspora, Dios permitió la mayor persecución que pudiera registrarse sobre la iglesia en esos tiempos. En lo profético y en lo escatológico, el escritor de Hebreo dice que está escrito para el hombre que primero muera y después el juicio. El apóstol Pablo escribió a Timoteo para prepararlo como líder, para prepararlo como su sucesor, y en lo que él escribe, él le dice que vendrían tiempos donde Jesús iba a juzgar a vivos y a muertos. El texto dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Segundo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Hasta aquí, ¿te es posible identificar una constante en todo lo que hemos desarrollado? Vamos a mirar el caso del juicio sobre la ciudad de Nínive. Miremos en primer lugar a las similitudes. Se trató del mismo lugar, la ciudad de Nínive. Otra similitud es que en ambos tiempos de juicio, que fueron diferentes, Dios envió un mensajero, a un profeta, función del profeta, ser mensajero. Pero también hay otra similitud. En ambos casos, lo que origina el juicio y que Dios advierta a través de los profetas lo que había de venir, fue la misma razón. ¿Y cuál fue? Dice la Biblia que fue que la maldad subió a la presencia de Dios. Por causa de su maldad, que ha subido hasta mí, le dijo Dios a Jonás, por ejemplo. Ahora miremos las diferencias. La diferencia no estuvo en los mensajeros o los profetas. Ambos dieron el mismo mensaje. Dios ha dicho que viene un tiempo de dolor. Dios ha dicho que viene un tiempo de sufrimiento. Dios ha dicho que viene un tiempo de reprensión. La diferencia estuvo en la actitud de los receptores del mensaje. Mientras que en los tiempos de Nínive, el rey, que representa a los gobernantes, recibió el mensaje por parte de Jonás con un corazón dolido. Él manifestó sufrimiento, él manifestó dolor, él manifestó quebrantamiento. Eso habla de arrepentimiento de corazón y convocó a tiempos de ayuno a todos en la ciudad. ¿Y qué pasó? Usted sabe la historia. Dios se arrepintió de no hacerle daño. Pero en el caso de los gobernantes de turno, cuando Nahum dio la profecía, que fue el otro profeta, dando el mensaje de lo que venía, de lo trágico que venía para Nínive, sin embargo, no hubo la misma actitud de recepción del mensaje que hubo en los tiempos de Jonás. Y entonces lo que Nahum profetizó se cumplió al pie de la letra. El pueblo no se arrepintió, el pueblo no se quebrantó, y aquí podemos establecer un principio. Es mejor quebrantarse o humillarse por iniciativa propia cuando Dios nos llama o nos convoca, que llegar al punto que sea Dios quien directamente nos quebrante. Eso duele más. El resultado es más trágico, más traumático. ¿Tú qué prefieres? ¿Quebrantarte ante la advertencia que Dios está dando de lo que ha de venir, de lo que está sucediendo y de lo que vendrá en los tiempos finales? ¿O vas a permitir que sea Dios quien directamente te quebrante? Es mejor, sin duda, por iniciativa propia, que nos quebrantemos. Y aquí podríamos hacernos esta pregunta:
Entonces, ¿qué espera Dios en un tiempo de juicio? La respuesta está de manera expresa en la Biblia. Y te voy a leer 2 de Crónicas 7:13, donde nos dice, Dios le habló a Salomón. Salomón había elevado una oración consultando a Dios. Dios responde y mira las preciosas palabras que viene a bien que hoy las contemplemos. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langosta para que devore las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y además dice, mis ojos estarán abiertos y mi oído atento a la oración que se haga en ese tiempo de arrepentimiento, de quebrantamiento, de humillación. Dios está demandando, por amor a su nombre, por amor a todos nosotros, quebrantamiento. ¿Cuál es la conclusión? En el tiempo de quebrantamiento hay que dejar de mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor como algo que a mí no me afecta, porque la realidad es que ya nos está afectando. Ha afectado la economía a nivel global, ha afectado la salud, ha afectado la relación entre amigos, las relaciones sociales nos ha afectado. No podemos decir que a mí no me toca, no podemos ser indiferentes. Esa actitud sería muy irresponsable de parte nuestra. Miren lo que dice Sofonías capítulo 2, verso 3. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Hay tiempo todavía de quebrantarnos, de humillarnos delante de Dios, de venir ante Él y decirle, oh Dios, perdónanos por el pecado de nuestra nación, perdónanos porque hemos permitido la inmoralidad, porque hemos sido gestores de la injusticia, porque de alguna manera hemos caído en la corrupción también. Perdónanos, Dios, y mirar lo que acontece en nuestro entorno con una actitud equivocada puede constituirnos en irresponsables y ser como aquellos tripulantes del Titanic que ante el inminente peligro de un impacto, de una emergencia, en lugar de pensar, de planear, de diseñar un plan de acción y buscar estrategias para aprovechar cada segundo, dijeron, sigan cantando, sigan tocando música, sigan bailando, anestesiando lo que venía. No estamos para anestesiar lo que viene de parte de Dios. Estamos para decirle que en Cristo hay esperanza y que solamente Jesús puede reconciliarnos con Dios. Solamente en Cristo podemos nosotros tener acceso al Padre de amor, al Padre de perdón, al Padre de justicia. Y eso es lo que hoy nosotros celebramos. Jesús no está muerto, Jesús está vivo y Él quiere vivir en todos nosotros. Él quiere también darnos el cumplimiento de la promesa especial del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, para que nosotros podamos, mientras que estemos en esta vida, vivir conforme a la voluntad de Dios y así poder nosotros vivir una vida como Él la prometió, en abundancia, en abundancia. Gloria al Señor por esta palabra. Vamos a orar y de paso vamos a celebrar con los elementos que corresponden la cena del Señor. Aquí tengo la copa y también tengo el pan. Y creo que también ustedes allí ya están dispuestos. Por favor, vamos a levantarlos. Simboliza el cuerpo de Cristo, por un lado, que por todos nosotros fue molido. Simboliza
el contenido de la copa, la sangre de Jesús, sangre del nuevo pacto, pacto de amor, para que vivamos reconciliados, no aislados, para que no estemos expuestos a la ira de Dios, sino estemos en el amor de Dios. Gracias, Señor, por lo que esto representa, y gracias por la preciosa oportunidad de volvernos a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a disfrutar del pan haciendo memoria del sacrificio de Jesús y de que Él nos ha dado una nueva vida. Gloria a Dios. Dios les siga bendiciendo más y los siga uniendo cada día a su corazón. Les amamos. Hemos escuchado un mensaje edificante de parte del Señor. Los invitamos a que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Así es. También invitarlos a que sigamos conectados con nuestras redes sociales, nuestra página web que es cfbaq.org. También queremos invitarles a que sigan siendo fiel con ese mismo Dios que ha sido fiel contigo y conmigo. Aquí debajo estamos colocando las cuentas en las cuales puedes depositar diezmos, ofrendas, primicias, donaciones, lo que hayas destinado para el Señor. Dios te bendiga más.